Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo pintando miniaturas. En los vídeos anteriores ya hemos visto los pinceles con los que trabajo y cuáles son las técnicas que más utilizo. Además estuvimos viendo cómo trabajaba luces y sombras y hoy vamos a ver un poco sobre cómo trabajo las peanas. Bueno, para trabajar peanas suelo utilizar mucho esta paleta. Necesito un hilo conductor, como es el uniforme inglés, que es un color bastante neutro con una temperatura que no está muy bien definida, porque tiene un montón de amarillos y de azules, tonos verdes y tonos rojos. Si me falta un poco más de saturación, pues ya iré cogiendo colores primarios. Vamos allá. A gusto personal y para ir un poco más rápido voy a utilizar aerógrafo. Si no tenéis, podéis aplicar capas base. El acabado no es igual y es mucho más lento, pero bueno, imagino que muchos tendréis y los que no, pues ya os digo, podéis utilizar pincel perfectamente. Es importante que la imprimación esté negra pero tenga una preiluminación. Si no tenéis aerógrafo, hacedlo con spray gris o blanco. Estoy utilizando una capa bastante densa con aerógrafo. Si no utilizáis una preiluminación, el resultado del uniforme inglés va a ser mucho más apagado que el que veis en la pantalla. Por eso os recomiendo que hagáis la preiluminación. De la misma forma que utilizamos carne dorada para pintar el pantalón, voy a utilizar también carne dorada para pintar la peana. Y así nos aseguramos que estos matices los tengan ambos en común. La primera técnica que voy a utilizar no la he explicado, pero muchos la conocéis, es el pincel seco. Y bueno, la voy a usar para empezar a generar textura y definición. No os preocupéis si manchamos los zapatos, porque por eso no los he pintado aún, previendo que esto podría ocurrir. Aseguraos de descargar bastante bien el pincel y de utilizar un pincel viejo. Como utilicéis uno de los nuevos, esta técnica los machaca. El nivel de humedad del pelo tiene que ser nulo. En el momento que haya un poco de agua, lo vais a notar porque las aristas no se definen de la misma forma. Vale, fijaos, pese a que estoy utilizando pincel seco y es una técnica que, bueno, a priori está poco controlada, la intención que quiero para el resultado final es que la luz se concentre a los pies de nuestro Celtic Warrior. ¿Veis como en el pantalón las luces están muy concentradas? Pues lo mismo quiero en la peana. Ahora mismo esto está muy luminoso, toda esta parte está muy luminosa, pero luego la vamos a oscurecer, bien con aerógrafo o con pincel. ¿Veis la importancia también de lo que comentaba en el vídeo anterior? De no utilizar solamente blanco para iluminar, ¿vale? Si conseguimos una luminosidad muy potente, la luminosidad es un aspecto muy importante para centrar la atención, pero es importante que los colores contengan matices. En este caso las piedras y la tierra tienen un color muy similar. Quiero como una zona árida, un poco desértica, pero voy a concentrar un poco más de luz del tono del carne dorada en las piedras, para destacarlas. Este tipo de piedras que tienen un aspecto horizontal, yo suelo pintarlas no mediante pincel seco, sino a través de veladuras o incluso de capas base. ¿Veis? De esta forma creo que consiguen una definición más realista. Y a partir de ahora los volúmenes los voy a definir mediante veladuras, como hago siempre. No he cambiado de pincel, sigo utilizando un pincel viejo. Es indiferente, realmente podéis utilizar el 4. Con esta técnica el pincel no va a sufrir. Las capas no deben ser totalmente opacas para que no tapen todo lo que hemos conseguido. Realmente intentamos suavizar, integrar y un poco relajar, ¿no? la violencia con la que habíamos definido anteriormente.
Ahora, una vez hemos integrado mucho mejor las piedras y hemos homogenizado sus texturas, hay mucho verde, que es el color predominante del uniforme inglés. Vamos a empezar a añadir un poco de rojo. Yo lo voy a hacer de manera sutil a través del Morph and Brown, también aerógrafo, para ir un poco más rápido. Disparo desde un lateral y concentro en algunos puntos el rojo. ¿Veis? Como en esa piedra. Distribuirlo estratégicamente en realidad es importante. Hay mucha gente que lo hace a través de pigmentos en polvo, pero yo lo voy a hacer a través de pintura. Si no tenéis aerógrafo no pasa nada, pero la única solución que puedo daros es que lo hagáis a pincel. ¿Y cómo? Pues bueno, a través de lavados, de esta forma. ¿Veis? Un lavado y secador. Se seca mucho más rápido porque con el secador aumentamos la temperatura y disminuye la humedad del aire. Esto es un poco a gusto personal, pero a mí me gusta que tenga aún más textura, y la forma que tengo de levantarla, como he dicho antes, es siendo muy agresivo con la luminosidad. Voy a añadir mucho blanco y de nuevo voy a aplicar otro pincel seco. Esta vez mucho más suave. Puede parecer más agresivo porque es blanco, pero el pincel está mucho más descargado. Y ahora me cuido de no iluminar la parte de fuera para no desviar la atención. Quiero venirme hacia el centro. Entonces ilumino las piedras por esta parte. ¿Veis? Volvemos a nuestro hilo conductor, el uniforme inglés. Pero vamos a añadir también un uniforme japonés. Y así nos vamos acercando al carne dorada. El uniforme japonés es un color más luminoso y contiene más amarillo que el uniforme inglés. Esto podéis hacerlo con aerógrafo o con pincel, pero tenéis que hacerlo porque tenéis que recuperar el color. Las veladuras cumplen perfectamente porque homogenizan muy bien las texturas. Veis que la figura tiene como un foco encima. Nos hemos dejado un tronquito por aquí. Lo voy a pintar muy del terreno, pero con un poquito más de Morph and Brown. No os preocupéis si os salís, porque estos tonos son muy agradecidos para la peana. Ahora viene un toque mágico y especial que yo suelo utilizar con aerógrafo, y es un pequeño filtro de humo. Parece ser que Vallejo ha cambiado un poco la referencia, y yo me refiero al humo que había antiguamente, que era un poco más verdoso que el que hay ahora, que tiene un tono más rojizo. Ya me va quedando poco, voy a tener que buscar alguno de contrabando. Y vais a ver el tono especial que añade el humo a la peana. Sobre el papel el humo tiene este aspecto. Es un filtro, el acabado que deja es satinado y, como veis, tiene un fondo verdoso.
Ya estamos casi terminando, voy a añadir un poco de profundidad en algunas zonas. Uniforme inglés, el hilo conductor, un poco de negro y un poco de rojo. Voy a coger un poco el aerógrafo para ir más rápido. Y ya solo nos quedaría un último truquete con carne dorada pura, pero muy descargada. Vais a ver que apenas va a quedar pigmento en el pelo. Revisad que no quede nada de agua. Y muy suave. Levantamos por última vez un poco de textura en la zona central. Con esto ya quedaría finalizada la pintura y podríamos añadir alguna matita. Estas son las que yo utilizo. Y lo único que necesitaríamos sería unas pinzas de precisión y buscar el hueco perfecto para colocarlas. A mí el acabado de estas matas me parece un poco artificial y por eso añado humo igual que lo he hecho en la peana. En este caso es imprescindible que lo hagáis con aerógrafo. A mí no me funciona cuando lo hago a pincel, porque estos pelos empapan mucho de agua y el acabado no es el mismo. Con esto sí que quedaría perfectamente listo. Y bueno, eso ha sido todo. Si os ha gustado, dale a like, suscribiros y nos vemos muy pronto con más. ¡Hasta luego!